Salió a realizar una patrulla rutinaria en el día más frío del año y se topó con una tienda de campaña abandonada en medio de la nieve infinita. Pero lo que encontró dentro destrozó todo lo que creía saber sobre lo que realmente esconde este parque. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El invierno había sellado Denali como si alguien hubiese pasado una goma de borrar sobre el mapa del mundo. Durante 7 días la tormenta no había cedido ni un segundo, y las montañas habían perdido sus hombros, convertidas en sombras sin forma detrás de una cortina de nieve que caía de lado, impulsada por un viento tan feroz que parecía decidido a arrancarle significado a la palabra frío. No era una estación, sino una condición que se filtraba en el acero, en el plástico, en los huesos. Allí donde se quedaba demasiado tiempo, el mundo se encogía y moría. El Stampede Trail llevaba casi 2 meses cerrado. La cadena roja en la entrada, con su placa metálica de advertencia, no era una formalidad, sino un epitafio anticipado. Exposición fatal, tiempo de respuesta cero. Incluso las motos de nieve de los equipos de invierno habían dejado de internarse tan al norte. Demasiados apagones de radio, demasiadas baterías muertas, demasiados informes que terminaban con la frase «no hubo supervivientes». La última vez que el sendero se había abierto en enero, 2 contratistas tardaron 12 horas en alcanzar un puesto de guardabosques a menos de 20 millas de la carretera. Solo sobrevivieron porque el viento los enterró en la nieve de un modo casi misericordioso, aislando su camión roto lo justo para impedir que la sangre se les congelara en las venas. En el informe se hablaba de anomalía. Para Lamar Hill, aquello era una advertencia escrita con hielo. Lamar llevaba 9 inviernos patrullando Denali. No lo decía como una medalla, sino como una cuenta regresiva. Sabía leer la forma en que los ventisqueros se apoyaban contra los troncos de los abetos negros, como una cresta apenas visible delataba el curso de un arroyo enterrado bajo metros de nieve. Había aprendido esas cosas porque una vez no las supo, y la ignorancia casi le cuesta la vida a alguien más. En este lugar no se discutía con la montaña. Denali no operaba por excepciones, sino por borrados. Borraba puntos de referencia, borraba planes, borraba personas. El pequeño refugio de patrulla crujió cuando el generador luchó contra el frío. La luz solar débil que colgaba del techo parpadeó sobre la mesa, y en ese parpadeo el mundo pareció dudar de su propia existencia. El sonido de la radio rompió la quietud como si alguien hubiese arrojado un guijarro contra una tumba. No fue el timbre limpio de una emergencia, sino algo más frágil, una señal a medio morir, un eco que se deshacía en estática. Desde la central intentaron repetir las coordenadas 2 veces. En ambas ocasiones, las palabras se diluyeron hasta convertirse en un murmullo sin sentido. Cuando Lamar pidió que lo intentaran de nuevo, hubo una pausa que duró lo suficiente para que imaginara a la persona del otro lado consultando el parte meteorológico, revisando el turno nocturno y decidiendo que aquello podía esperar. La voz regresó con un tono impreciso, casi disculpándose. Habían detectado una anomalía en un sensor cerca de la cuenca del Teclanica. Probablemente hielo en el contacto, quizá una falsa alarma. Sucedía con frecuencia a esas temperaturas. Lo marcarían para revisión con luz de día. Lamar no respondió de inmediato. Se reclinó en la silla y dejó que la cabaña se contrajera a su alrededor, la madera quejándose a medida que el frío apretaba su puño invisible. El Teclanica no era zona turística en invierno. No había patrullas programadas, ni mantenimiento, ni tránsito autorizado. Si algo transmitía desde allí, significaba que alguien se encontraba donde no debía. Dijo a la central que salía de inmediato. La reacción fue tan previsible como el viento. Protocolos. Espera hasta el turno de mañana. Riesgo innecesario. Lamar escuchó hasta el final y luego repitió que iba de todos modos. Cuando la línea quedó en silencio, se levantó y empezó a preparar el equipo. Sus movimientos eran automáticos. La cuerda, los cartuchos de señalización, las baterías de repuesto envueltas en tela y escondidas en los bolsillos internos de la parca para que el calor de su cuerpo las mantuviera vivas. Llenó un termo con algo que sabía vagamente a café y vertió otro chorro en una petaca de acero que había pertenecido a su padre. Se detuvo con la mochila abierta, observando la pequeña fotografía pegada en el interior,
los bordes gastados por los años de tocarla. Era el único recuerdo que llevaba de la vida que había abandonado al venir al norte. Una vida que no terminó con una ruptura limpia, sino con una serie de desapariciones tan lentas como las que provocaba la nieve allá afuera. Al abrir la puerta, el viento lo golpeó como una pared. El foco del porche talló un cono estrecho en la tormenta, y más allá no había nada. Cerró con llave y respiró 3 veces a través de la bufanda que le cubría el rostro. El aire le quemó los pulmones con un sabor metálico que lo devolvió al presente. Había aprendido que el pánico allí no era ruidoso. Era el impulso súbito de apresurarse. El primer tramo del Stampede Trail solo se distinguía por la inclinación de los árboles, empujados durante décadas por el mismo viento. La mar siguió ese ángulo invisible, las botas hundiéndose en una nieve que se movía y suspiraba bajo su peso. Cada sonido era engullido casi al instante. Incluso la tormenta parecía distante, como si el mundo contuviera la respiración. Media hora después, los últimos indicios del sendero se desvanecieron y el terreno se abrió en una extensión sin marcas. Ajustó la brújula y corrigió el rumbo, atento a los cambios sutiles del suelo bajo la superficie blanca. El Teclanica debía fluir congelado a su izquierda, aunque no se veía, y lo pensaba cuando sintió por primera vez aquella reverberación tenue que subió desde las suelas hasta las rodillas, como el eco amortiguado de un martillo golpeando en un túnel profundo. Se detuvo. El viento empujaba su espalda, instándolo a seguir, pero aguardó hasta que el frío empezara a filtrarse por las capas. La vibración regresó, casi imperceptible, una sensación hueca que no correspondía a tierra sólida. Dio un paso cauteloso y la nieve se comprimió, con un sonido que no era correcto, un susurro sordo que sugería espacio donde no debía haberlo. Marcó el punto en el GPS, aunque sabía que al amanecer quizá no existiera ya. Continuó, la tormenta cerrándose sobre él y borrando sus huellas al instante, y la impresión de ser observado se acomodó en su columna vertebral. No tenía nombre para ella, solo la certeza de que Denali aún no había terminado de mostrarse. Mientras avanzaba, el pulso bajo la nieve lo acompañaba como una sombra. No era un ruido que se oyera con los oídos, sino con el cuerpo. Un temblor que hacía sentir la tierra más delgada, como si el parque fuese una cáscara en lugar de la masa inmutable que fingía ser. Lamar bajó la cabeza contra el vendaval, contó pasos, verificó la brújula, obligándose a no apresurarse. Había aprendido que incluso la prisa podía matar aquí. Fue entonces cuando la forma oscura emergió de la blancura. Al principio creyó que se trataba de un engaño de la luz, pero al acercarse distinguió tela atrapada bajo el peso de la nieve. El olor le llegó antes que los detalles. Una nota química de nylon y combustible que no pertenecía a la cuenca invernal. El campamento estaba al borde del Teclanica, o de lo que quedaba de él bajo metros de hielo. La tienda se encontraba medio colapsada, el armazón doblado y la lona desgarrada en tiras que chasqueaban al viento. 2 mochilas permanecían erguidas en la protección de un ventisquero, las correas abrochadas como si sus dueños pensaran volver en un instante. Lamar se arrodilló y apartó la nieve de una de ellas. No había señales de animales, ni comida esparcida, ni violencia. Aquello no tenía sentido. Se deslizó bajo la lona y vio el interior convertido en una cueva de escarcha, cada superficie cubierta de cristales. Entonces encontró el corte. Iba en diagonal desde la altura de los hombros hasta el suelo, con los bordes irregulares doblados hacia afuera. Pasó un dedo por la tela rígida y una corriente de frío que no era del clima le recorrió la espalda. Aquello había sido hecho desde dentro. Salió despacio y rodeó la tienda buscando huellas de algún oso, de un alce, de cualquier cosa que encajara con una explicación simple. No encontró nada. Sí, un fragmento de mapa y un frontal muerto. Gritó, y su voz fue absorbida por la tormenta. Más allá, el suelo mostraba apenas la sombra de unas pisadas que conducían hacia el río. Lamar se puso a rastrearlas, retirando nieve con los antebrazos, hasta que a pocos metros se desvanecieron como si el suelo se los hubiera tragado. Allí, al presionar la palma, sintió de nuevo el temblor, más claro, un pulso lento que subía desde la nada.
Clavó 2 banderines fluorescentes y registró las coordenadas, consciente de que quizá desaparecerían. Cuando giró para marcharse, vio una chaqueta atrapada entre los pliegues de la lona. En un bolsillo halló un pequeño estuche impermeable. Dentro, una memoria USB. La guardó junto al pecho y miró una vez más el campamento imposible. El cielo se oscurecía, el viento rugía y los huecos bajo la nieve parecían multiplicarse. Inició el regreso con la sensación de llevar en el bolsillo una puerta que aún no se atrevía a abrir. La memoria USB pesaba en el bolsillo interior de la parca como si fuera un objeto vivo. No era su tamaño lo que imponía, sino la idea de que aquel rectángulo minúsculo había viajado desde una boca de nieve hasta su pecho, protegido por el calor de su cuerpo, y que ahora llevaba consigo la posibilidad de una explicación. Lamar caminaba de regreso hacia la cabaña de patrulla sin permitirse pensar demasiado. En Denali, pensar podía convertirse en otra forma de precipitación, y la prisa era el peor enemigo. Aún así, por debajo de la concentración con la que elegía cada paso, una pregunta persistía, tan insistente como el temblor que había sentido bajo la nieve. ¿Qué clase de terror obliga a una persona a cortar su propia tienda desde adentro en medio de una tormenta? El regreso no era el mismo trayecto de ida. La montaña ya había empezado a borrar, a reorganizar el paisaje como si estuviera molesta por haber sido observada. El viento había cambiado de ángulo. Los ventisqueros que antes se apoyaban contra los troncos, ahora se desparramaban en pequeñas crestas que desviaban la ruta, y cada tanto la nieve bajo sus botas respondía con un sonido hueco, un susurro sordo que lo obligaba a detenerse y probar el terreno con la empuñadura del piolet. En un par de ocasiones, sintió cómo la superficie cedía 1 milímetro, no lo suficiente para caer, pero sí para recordarle que había espacios debajo, cavidades que no deberían existir en un parque que se suponía macizo e indiferente. Cuando la cabaña apareció como una mancha oscura en el blanco, Lamar sintió un alivio extraño, inmediato y culpable. No era la alegría de regresar a casa, sino la certeza de haber cruzado una franja de riesgo sin convertirse en otra historia de desaparición. Cerró la puerta detrás de sí con una fuerza que pareció excesiva, como si el viento pudiera perseguirlo hasta el interior. La calefacción apenas sostenía una temperatura por encima del punto de congelación, pero después de la intemperie, aquella tibieza era casi indecente. Se quitó los guantes y el frío le devolvió el dolor a los dedos en oleadas agudas. Apretó la mandíbula, dejó que el sufrimiento lo aterrizara y solo entonces sacó la memoria del bolsillo. El estuche impermeable parecía ridículamente común sobre la mesa. Plástico, goma, un cierre que prometía seguridad. Sin embargo, mientras se inclinaba para abrirlo, Lamar tuvo la sensación de estar cometiendo una intromisión, como si hubiera recogido una carta que no debía leer. La memoria USB brilló un instante bajo la luz amarillenta del escritorio. Un brillo que no tenía nada de mágico, y aún así le provocó un escalofrío. Hizo café con agua que había tenido que quebrar a golpes. Esperó a que el temblor de sus manos disminuyera, y conectó la memoria al portátil viejo que el servicio del parque le entregaba para reportes. El aparato tardó en despertar. El ventilador gimió, la pantalla parpadeó, el sistema pareció dudar, como si también él tuviera miedo de lo que iba a mostrar. Mientras esperaba, Lamar miró el mapa desplegado junto a la radio. El Teclanica era una palabra marcada sobre una planicie de líneas topográficas, un dibujo que pretendía contener un territorio que en invierno se rebelaba contra cualquier línea. Recordó la tienda, los objetos ordenados, la ausencia de huellas. Recordó sobre todo el corte. Había sido un gesto de desesperación. Sí, pero no uno casual. Quien lo hizo quería salir rápido, a cualquier costo. Y los bordes doblados hacia afuera decían algo más. Lo que presionaba desde afuera no era lo que los atrapaba, sino lo que estaba dentro. Era como si el peligro estuviera bajo ellos. El portátil emitió un pitido tenue. Apareció una carpeta con archivos de video, algunos etiquetados con fechas, otros con nombres improvisados. Lamar abrió el primero y el rostro de un joven surgió en la pantalla. Demasiado vivo para ser un recuerdo. Demasiado cercano para pertenecer a una tragedia ya cerrada. Estaba pálido, con la piel castigada por el viento,
pero sonreía con una confianza que parecía un insulto al frío exterior. Se presentó hablando con entusiasmo, explicando que él y dos amigos por fin estaban en el Stampede Trail, buscando el Denali real, no el que mostraban las postales, ese Denali domesticado por reglas y letreros de advertencia. Detrás de él, la abertura de una tienda dejaba ver un paisaje grisáceo de nieve, todavía tolerable, todavía con forma. Lamar se inclinó hacia la pantalla, atento a cada detalle. Reconoció el tipo de tienda, el tono de la lona, incluso la disposición de un par de bolsas en el fondo. Eran ellos. Las voces que resonaban en aquella habitación de hielo eran las voces de quienes habían dejado las mochilas erguidas en la tormenta. El joven giró la cámara y mostró a sus acompañantes. Una mujer que se tapaba la cara con la bufanda mientras se reía, y otro hombre que levantaba el pulgar como si el mundo fuese un juego. Hablaron de sus planes, de su ruta, de una especie de rumor que habían leído en un foro. Alguien decía haber visto un resplandor bajo el hielo años atrás, cerca de una zona no marcada, y ellos habían decidido comprobarlo. En las primeras tomas se burlaban de la historia con la ligereza de quienes se sienten invulnerables. Lamar, al ver esa ligereza, sintió algo parecido a una ira cansada. No porque fueran tontos, sino porque la montaña no distinguía entre los tontos y los valientes. Los siguientes archivos eran más prácticos. Filmaciones temblorosas de mapas extendidos sobre guantes, de una brújula clavada en la nieve, de un pequeño fogón. En una toma, la cámara enfocaba un tramo de papel arrugado, una captura impresa del foro, con párrafos resaltados donde se mencionaba una luz azul y un calor extraño, como si el interior del hielo respirara. El mismo joven lo leía en voz alta, riéndose al principio, pero sin dejar de mirar alrededor, como si la lectura hubiera despertado un nervio. Fue en el cuarto video donde el tono cambió. La luz era más plana, más fría, y el sonido del viento se escuchaba más cercano, como un animal apoyando el hocico contra la lona. El rostro del joven, ahora, tenía menos color, y su sonrisa aparecía solo a medias. Dijo que habían oído algo durante la noche, un golpe profundo que no venía del aire. No era un crujido de ramas ni el chasquido del hielo típico de los ríos congelados. Era un golpe regular, sordo, como si alguien martillara desde abajo. La mujer apareció en el encuadre y confirmó, con la voz baja, que había sentido la vibración a través del aislante del suelo. En ese momento, Lamar se quedó inmóvil. Ese temblor era el mismo que él había sentido bajo sus botas al cruzar el vacío. No era una alucinación suya, era un fenómeno compartido. La cámara se deslizó hacia la nieve en el exterior de la tienda. Durante un instante pareció no mostrar nada. Luego, muy tenuemente, apareció una sombra azul, casi imperceptible, una especie de brillo que se movía bajo la superficie como un pulso lento. Lamar acercó la cara a la pantalla. Era como ver un latido en un cuerpo enterrado. La luz no era un destello irregular de aurora ni el reflejo de una linterna. Tenía ritmo. Subía y bajaba con una regularidad que no pertenecía al hielo. El joven murmuró que quizá era el reflejo de algo. La mujer dijo que no, que se veía incluso cuando no apuntaban ninguna luz. En el fondo, el tercer acompañante soltó una risa nerviosa y preguntó si estaban bajo una grieta. Esa palabra, grieta, pareció abrir una puerta de ansiedad en el aire. El siguiente archivo mostraba la marcha hacia el origen del resplandor. La tormenta era más fuerte, la visibilidad menor, y aún así avanzaban con esa mezcla de miedo y excitación que impulsa a las personas a cometer errores. El joven filmaba sus botas hundiéndose, filmaba el horizonte borrado, filmaba la aguja de la brújula como si fuera un talismán. Dijo que sentía algo raro, no solo el frío, sino una tibieza fugaz cuando se acercaban a ciertas zonas. Lamar frunció el ceño. Sabía lo que era el aire húmedo que subía desde un hueco en la nieve, ese frío mojado que engaña a la piel. Pero lo que ellos describían era distinto. Hablaban de calor en la cara, como un soplo de aire templado. En una toma, el hombre que no filmaba se detuvo y golpeó el suelo con el bastón de trekking. El sonido fue un hump profundo, el mismo sonido hueco que Lamar había escuchado. El bastón volvió a golpear y la punta desapareció en un pequeño hundimiento, como si la nieve se hubiera tragado el metal.
Hubo un silencio denso y luego una lluvia de respiraciones. La cámara se acercó a la depresión y el joven dijo que ahí había algo. Se arrodillaron y empezaron a retirar nieve con las manos, revelando una fisura estrecha en el hielo, un corte oscuro que bajaba en diagonal. De la grieta subía un vapor casi imperceptible, y allí, bajo esa abertura, el azul se volvía más nítido, más vivo, como la luz filtrada en el fondo de un lago. Lamar sintió un cosquilleo en el estómago, un instinto viejo que le decía que estaba mirando un límite. No era un simple accidente geológico. La grieta no parecía una fractura al azar. Sus bordes tenían un brillo húmedo, como si algo la hubiera mantenido abierta, como si el hielo se derritiera y volviera a congelarse en un ciclo que no dependía del sol. El joven acercó la cámara y el lente captó la profundidad. El azul pulsaba más abajo, fuera del alcance de la luz de su frontal. Uno de ellos dijo que parecía un corazón. La mujer, en voz más baja, susurró que sentía calor en las mejillas. Nadie se rió. Los videos siguientes mostraban una discusión. El joven quería ampliar la fisura. El otro hombre hablaba de riesgos, de que el hielo podía ceder, de que no había señal para pedir ayuda. La mujer parecía dividida. Mencionó que habían encontrado algo en el foro sobre bolts, pernos, como si alguien hubiera visto metal allá abajo. Lamar notó cómo esa palabra alteró el aire. Metal en un glaciar no era imposible. Podía haber restos de un avión, de un campamento viejo, incluso de una estructura histórica, pero los pernos implicaban diseño, implicaban intención. En la grabación posterior, la luz era más oscura. Habían esperado hasta casi la noche, o quizá el cielo había oscurecido temprano, y ahora trabajaban con los frontales encendidos. Estaban ampliando la grieta con piolets, golpeando con cuidado, riéndose demasiado alto para esconder la tensión. En un momento la cámara se deslizó por el borde y captó algo que hizo que Lamar contuviera el aliento. Una superficie lisa, un ángulo demasiado recto. El azul se reflejó en ese borde como en el canto de una chapa. El joven dejó de hablar. La mujer soltó un «Dios mío», casi inaudible. El tercer hombre dijo que veía algo oxidado, un tornillo, y la cámara tembló cuando se inclinó más. Por un instante, el lente captó un destello que no era de hielo, una línea de metal con textura de corrosión. Luego vino el caos. Uno de ellos resbaló. El sonido de botas rascando el hielo y un grito breve llenaron los altavoces. La cámara giró hacia el vacío de la grieta, y Lamar vio un movimiento brusco, un brazo aferrándose a una correa, un tirón desesperado. Lograron detener la caída, pero el susto cambió la manera en que respiraban. El joven dijo que debían parar. El tercero insistió en que habían llegado demasiado lejos para detenerse. La mujer no dijo nada. Se limitó a mirar el agujero como si pudiera hipnotizarla. Los archivos saltaron varias horas. Lamar supo que eran horas por el cambio en el tono de la oscuridad, por la manera en que el viento se escuchaba más denso, como si se hubiera acercado para escuchar también. El campamento estaba sepultado por una nueva capa de nieve. Los rostros tenían pequeñas manchas blancas en las cejas, cristales pegados a la piel. El joven hablaba con frases cortas. Dijo que la tormenta había llegado de golpe y que ya no podían desmontar la tienda sin arriesgarse a congelarse. Dijo que el suelo bajo ellos se sentía raro, como dormir sobre el techo de una cueva. Lamar sintió un escalofrío. Esa frase le recordó el whump bajo su bota. El peligro no estaba en el aire, estaba debajo. En la grabación final, la cámara apuntaba al interior de la tienda. Se veía la tela tensa, cubierta de cristales. Se escuchaban golpes profundos, como si algo muy lejano golpeara una pared gigante. El joven dijo que había oído el sonido otra vez y que ahora parecía más cercano. La mujer lloraba o quizás solo respiraba con fuerza. De pronto el lente se sacudió cuando alguien tomó una navaja. Lamar vio la hoja brillar en el haz del frontal. La tela se abrió con un sonido de desgarro y por la abertura entró una lluvia de nieve, como si el exterior hubiera estado esperando ese permiso. El corte era torpe y desesperado, igual al que Lamar había observado. En ese instante, el azul bajo el piso se intensificó, no como una luz que se enciende, sino como una respuesta, como si el lugar supiera que había sido reconocido. El video terminó con un vuelco. La cámara cayó, captó un torbellino de blanco y azul
Y luego un sonido que no era viento ni voz, un zumbido profundo, resonante, como una maquinaria enorme que se activara en algún lugar bajo la tierra. La imagen se cortó y la pantalla quedó negra. Lamar se quedó sentado, sin darse cuenta de que se había llevado la taza de café a la boca sin beber. La calefacción rugía, pero la habitación parecía más fría que antes. En su pecho, el ritmo de su corazón parecía buscar una cadencia parecida a la del zumbido. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo la aspereza de su barba bajo la piel reseca, y miró el mapa otra vez. Los videos tenían datos incrustados, coordenadas, marcas de tiempo. Las comparó con su GPS y vio que los ubicaban entre la cuenca del Teclanica y las zonas inferiores del glaciar Ruth, en un sector que en los mapas oficiales aparecía casi vacío, una mancha de contornos y una anotación escueta, sin acceso invernal. No era la primera vez que Lamar veía omisiones. Entre los guardabosques viejos circulaban historias sobre proyectos de la Guerra Fría, cuando Denali había sido menos un santuario y más un laboratorio. Un lugar tan aislado que podía esconder cualquier cosa. Normalmente esas historias terminaban con un encogimiento de hombros y un consejo: no persigas fantasmas. Sin embargo, mientras Lamar superponía mentalmente las coordenadas a las líneas del mapa, sintió un escalofrío que no provenía del frío exterior. Aquel punto coincidía con una cresta que él conocía bien, una zona donde el hielo había presentado subsidencias inexplicables en el pasado, hundimientos que los informes describían con palabras cuidadosas, sin explicar demasiado. La radio en su cinturón parecía más pesada ahora. Lamar la tomó y llamó a la central. No contó lo del azul ni lo del metal. Habló de un campamento encontrado, de signos de abandono, de posibles excursionistas en un sector prohibido, de un riesgo inmediato por condiciones extremas. Dejó un mensaje breve, tan profesional como pudo, sabiendo que al otro lado del aparato habría gente que escucharía con el mismo tono con que se leen estadísticas. La respuesta, cuando llegó, fue predecible. Condolencias anticipadas, promesas de enviar un equipo cuando el clima mejorara, insistencia en que él no debía actuar solo. Lamar no discutió esta vez. Cortó la comunicación y dejó la radio sobre la mesa, como si fuera un objeto contaminado. La decisión ya estaba tomada antes de que la reconociera. Esperar a la mañana era permitir que la montaña siguiera borrando. Cada hora de tormenta sepultaba huellas, cerraba grietas, cambiaba el terreno. Si había personas vivas, el tiempo era una cuerda que se cortaba. Si había algo bajo el hielo, algo que emitía calor y zumbaba con un pulso mecánico, entonces la existencia misma de esa cosa podía estar relacionada con la desaparición. Lamar no podía desentenderse y dormir. Se levantó, recogió su equipo, comprobó la cuerda, los bengalas, las baterías. El gesto de preparar era el mismo de antes, pero ahora había una diferencia. Llevaba en la mente imágenes que no pertenecían a la nieve. Un resplandor azul bajo el hielo, un borde metálico, un zumbido como de un corazón eléctrico. Volvió a mirar la foto en su mochila y sintió que ese pasado, esa vida borrada, lo había empujado una vez más hacia un lugar donde nadie debía estar. Tal vez por eso siempre aceptaba turnos de invierno, como si el frío fuera una penitencia elegida. Antes de salir, escribió una nota rápida con su ruta prevista y las coordenadas que había extraído de la memoria. La fijó en el tablero de corcho, no como un gesto dramático, sino como un resto de responsabilidad. Si no regresaba, alguien sabría hacia dónde se había desvanecido. Ajustó la parca, abrió la puerta, y la tormenta lo golpeó de nuevo con su brutalidad familiar. La luz del porche se perdió enseguida en el blanco. Detrás de él, la cabaña empezaba a quedar aislada como una isla en un mar sin horizonte. Lamar se internó otra vez en Denali, llevando en el pecho el recuerdo del campamento y en la mente el latido azul bajo el hielo. La montaña parecía más silenciosa ahora, no por calma, sino por expectativa. Cada paso resonaba en su cuerpo con el temblor subterráneo, como si bajo la nieve hubiese una garganta gigantesca que respiraba y lo llamaba. Sin mirar atrás, siguió hacia el lugar del mapa donde no debía haber nada, y sin embargo, según la memoria USB y el corte desesperado de una tienda, existía algo que transformaba el frío en una mentira.
El viento no se había calmado cuando la mar dejó atrás la cabaña por segunda vez aquella noche, pero algo en el aire parecía distinto. No era menos violento, ni más claro, ni siquiera más frío, y aún así tenía la sensación de que la montaña lo observaba con una atención nueva, como si el simple hecho de haber visto los rostros de los excursionistas en la pantalla hubiera cambiado la manera en que Denali lo aceptaba o lo rechazaba. Caminaba con la brújula casi pegada al pecho, ajustando el rumbo una y otra vez, porque el paisaje no le ofrecía nada a lo que aferrarse, ninguna silueta estable, ninguna sombra que pudiera convertirse en un punto de referencia. El mapa que había memorizado en la mesa de la cabaña se disolvía bajo la nieve como un recuerdo que no logra sostenerse al despertar. A cada 100 pasos detenía el cuerpo y probaba el suelo con la empuñadura del piolet. La mayoría de las veces el golpe producía el sonido opaco y tranquilizador de una masa compacta, pero cada vez con mayor frecuencia el ruido era otro, un eco blando que tardaba un instante en morir, como si el golpe hubiera sido absorbido por algo hueco. Ese sonido no era nuevo para él. Lo había oído antes en zonas de aludes o sobre capas débiles, pero aquí se repetía con una regularidad que lo inquietaba. No era una anomalía puntual, era un patrón. El Teclanica debía encontrarse a su derecha, oculto bajo metros de hielo. Aunque no podía verlo, la mar lo sentía en el comportamiento del viento, en esa manera particular de torcerse al cruzar un cauce enterrado, y también en el modo en que la nieve cedía una fracción de segundo después de que él apoyara el peso. Esa demora minúscula era como el parpadeo de un ojo que se cierra sobre un secreto. Pensó en las palabras del joven en el video, cuando había descrito el suelo bajo la tienda como el techo de una cueva, y el recuerdo le apretó el estómago. La tormenta avanzaba y retrocedía como un animal que olfatea antes de morder. Hubo momentos en que la visibilidad mejoró lo suficiente para mostrarle una línea borrosa donde cielo y tierra se confundían, y otros en que tuvo que protegerse los ojos con el antebrazo porque la nieve lo golpeaba de frente, cortándole la visión hasta reducirla a un par de metros. En esos instantes de ceguera, la mar se sentía suspendido en un vacío blanco, y la brújula se convertía en el único ancla a una realidad que parecía estar desintegrándose a su alrededor. Fue en una de esas pausas forzadas cuando el suelo decidió responderle. No hubo aviso. El pie izquierdo se hundió de pronto como si alguien hubiese retirado el piso justo cuando él avanzaba. El aire húmedo le golpeó la pierna con una frialdad distinta, más densa, y por un segundo el mundo se contrajo a una sola idea. Si no reaccionaba de inmediato, desaparecería sin siquiera dejar un hueco visible. Se lanzó hacia adelante, clavó el piolet en el ventisquero más cercano y cayó de bruces, el pecho golpeando la nieve mientras la pierna quedaba atrapada hasta la rodilla, en un agujero que se ensanchaba con un sonido que recordaba al desgarro de una tela gruesa. Quedó inmóvil durante largos segundos, respirando a través de la bufanda, consciente de cada latido. El frío subía desde el vacío bajo la nieve, como el aliento de una caverna húmeda. Cuando se atrevió a mirar, vio que el agujero no medía más de un palmo de ancho, pero sus bordes se estaban deshaciendo lentamente, deslizándose hacia el interior como si la montaña intentara borrar la evidencia de su propia fragilidad. Introdujo el piolet con cuidado y no encontró fondo. El metal desapareció en la oscuridad, y el temblor, ese pulso bajo que había sentido desde el inicio de la noche, se hizo más claro, vibrando a través del mango y subiéndole por el brazo. Se arrastró lejos del hueco hasta que el suelo volvió a responder con solidez. Clavó un banderín fluorescente cerca del lugar, aún sabiendo que quizá al amanecer no quedaría rastro de él, y marcó la posición en el GPS con manos que todavía temblaban por la descarga de adrenalina. No era una grieta aislada, era la boca de un sistema de espacios que se extendía bajo la nieve, una red invisible capaz de tragar a un hombre sin ruido. Continuó, ahora con un cuidado casi ceremonial. Cada paso era un pacto provisional con la superficie, y cada sonido hueco era una advertencia. El terreno empezó a cambiar. La nieve se adelgazaba en algunos puntos, dejando ver el hielo azul que había quedado al descubierto por la erosión del viento. Allí, la mar empezó a notar manchas de un tono distinto,
vetas oxidadas que atravesaban el glaciar en líneas demasiado rectas para ser minerales. Se agachó y raspó con el guante, apartando la nieve hasta descubrir la curva de algo sólido. La superficie no era la de una roca. Tenía textura de metal, una pátina de corrosión que el hielo había preservado durante años. Se incorporó con un nudo en la garganta. Aquello no había llegado allí por accidente. El viento se atenuó de forma abrupta cuando alcanzó el flanco protegido de una cresta. La quietud resultante era tan antinatural como la tormenta misma. El silencio lo rodeó como un caparazón, y en ese silencio el temblor se volvió más evidente. Un murmullo constante que no podía ignorar. Avanzó siguiendo el refugio de la pendiente hasta que el terreno se desplomó frente a él en una hendidura estrecha. No parecía una depresión común. Los bordes eran lisos, pulidos por agua de deshielo, y la abertura descendía en una diagonal que se perdía en una sombra azulada. Se arrodilló y apuntó la luz del frontal hacia el interior. El haz se extinguió a los pocos metros, devorado por una penumbra que no era negra, sino de un azul profundo, como si la cueva estuviera iluminada desde adentro por un resplandor sumergido. Un aliento tibio se elevaba desde la fisura, cargado de un olor mineral que no pertenecía al exterior helado. Lamar aspiró con cuidado, sintiendo cómo ese aire húmedo le rozaba la piel, y pensó en las palabras del video, en el calor que los excursionistas habían sentido en el rostro. Se tomó un instante para aceptar lo que estaba a punto de hacer. Ningún manual de procedimiento incluía descender solo a una cavidad desconocida bajo un glaciar en plena tormenta. Cada regla de su formación gritaba que debía marcar el sitio y regresar, esperar a un equipo, esperar a la mañana. Pero la memoria de los rostros en la pantalla, la desesperación que había visto en el último archivo, pesaban más que cualquier protocolo. Si ellos habían bajado, si estaban vivos en algún lugar bajo el hielo, cada minuto que pasaba era un minuto robado a su oportunidad. Ancló la cuerda a un saliente de hielo que parecía sólido. Probó los nudos con la precisión de quien ha repetido el gesto cientos de veces y empezó a ensanchar la entrada con golpes controlados del piolet. El hielo se astillaba con facilidad sorprendente, como si la fisura hubiera sido mantenida abierta por algo más que la presión natural. Cuando el espacio fue suficiente, introdujo las piernas y comenzó el descenso, sintiendo cómo el mundo exterior se alejaba con cada metro. La transición fue gradual pero inequívoca. El hielo áspero dio paso a paredes de piedra húmeda, y la temperatura subió lo suficiente para que el aliento dejara de salir en nubes blancas. El azul que había visto desde arriba se volvió omnipresente, un resplandor difuso que no parecía provenir de un punto específico, sino del propio entorno. Cuando por fin tocó suelo firme, Lamar tuvo la sensación de haber atravesado una frontera invisible. La tormenta quedaba arriba, convertida en un rumor distante. Abajo, el aire era más pesado, cargado de humedad, y el zumbido que había sentido en el cuerpo se amplificó hasta convertirse en un sonido tangible, una vibración profunda que resonaba en su pecho. Avanzó por un pasaje que descendía con suavidad, el frontal iluminando paredes esculpidas por el hielo en ondas congeladas. Era una catedral de formas imposibles, un espacio que la naturaleza había creado y luego cedido, como si hubiera sido reescrito por otra voluntad. Tras unos 50 metros, el túnel se abrió a una cámara tan vasta que el haz de su luz no alcanzó a abarcarla. El techo se arqueaba en una curva perfecta, sembrado de cristales que atrapaban el azul y lo devolvían multiplicado, creando la ilusión de un cielo subterráneo. Y allí, incrustada en la pared opuesta, estaba la prueba definitiva de que no se trataba de una simple cueva. Una puerta metálica, rectangular, con los bordes corroídos por décadas de presión y humedad, se distinguía con una claridad que no admitía dudas. No era un resto arrastrado por una luz ni un fragmento de maquinaria perdido. Estaba colocada con una precisión que solo la mano humana podía lograr. Lamar se acercó despacio, cada paso resonando en la cámara, consciente de que estaba a punto de tocar algo que había permanecido oculto durante generaciones. Apoyó la palma enguantada sobre el acero frío. Durante un instante no ocurrió nada. Luego, desde algún lugar más allá de la pared, se oyó un clic seco, el sonido inconfundible de un relé que se activa.
Una diminuta luz verde se encendió junto a la manija, como un ojo que acabara de abrirse después de un sueño demasiado largo. El temblor bajo sus pies pareció ajustarse a un nuevo ritmo, y Lamar comprendió que no solo había encontrado una estructura enterrada bajo el glaciar, había despertado algo que llevaba esperando décadas. Con el corazón golpeándole las costillas, rodeó la manija con los dedos y empezó a tirar. La resistencia que esperaba no llegó. El mecanismo cedió con un suspiro mecánico, suave, casi respetuoso, como si el metal recordara cómo se abría aquella puerta. Mientras el panel se movía hacia adentro y revelaba un corredor de cables y conductos cubiertos de escarcha, Lamar supo que el paso que estaba dando lo alejaba definitivamente del mundo de arriba y lo introducía en un secreto que Denali había protegido con el mismo celo con que borraba a los imprudentes. El corredor se inclinaba suavemente hacia abajo, como si invitara a avanzar sin resistencia. Las bisagras de la puerta habían protestado apenas, un gemido metálico que se perdió en el murmullo constante que vibraba en las paredes. Lamar cerró tras de sí, no con un golpe, sino con el mismo cuidado con el que uno deposita una tapa sobre un ataúd, consciente de que aquel gesto los separaba del mundo exterior de una manera más profunda que cualquier tormenta. La luz verde del panel quedó a su espalda, reducida a un punto débil que pronto desapareció cuando el frontal se convirtió en su única referencia. El aire era distinto allí dentro. No estaba cálido en el sentido humano de la palabra, pero tampoco tenía la agresividad del exterior. Era un frío húmedo, cargado de un olor antiguo, mezcla de polvo, aceite envejecido y metal que había pasado demasiados años en silencio. A cada paso, los cables que colgaban del techo vibraban levemente, no por el contacto sino por el pulso invisible que recorría el lugar, como si la base entera respirara a un ritmo propio. Lamar pasó la mano enguantada por la pared y sintió el temblor con una claridad que lo obligó a detenerse. No era el ruido errático de una estructura moribunda. Era un latido organizado. Las lámparas empotradas se encendían a su paso con un retardo inquietante, reaccionando a su presencia como insectos ciegos que despertaran al notar una sombra. El pasillo se abría a intervalos en pequeñas estancias, donde alguna vez debieron trabajar técnicos, ahora cubiertas de escarcha y de una pátina de abandono que, sin embargo, no lograba ocultar del todo la funcionalidad original. Paneles con interruptores, etiquetas grabadas en el metal, diagramas apenas legibles que hablaban un idioma técnico que Lamar no dominaba pero reconocía como propio de otra época. Todo aquello no pertenecía al parque, ni al siglo que él conocía. Era una herida temporal incrustada en la montaña. El corredor desembocó en una sala más amplia, un antiguo centro de control. Las consolas formaban un semicírculo alrededor de un espacio central vacío, como si los operadores hubieran estado sentados allí, observando un horizonte que ya no existía. Muchos indicadores estaban apagados, muertos como ojos sin pupila, pero otros brillaban con un verde cansado y un ámbar persistente. En una de las placas, una aguja se movía adelante y atrás en un rango estrecho, marcando el mismo pulso que Lamar había sentido desde la superficie. Era el latido que había atravesado el hielo, el que había despertado la curiosidad de los excursionistas, el que ahora le recorría el cuerpo como un segundo corazón. Se acercó con cautela a una de las consolas. Las palabras grabadas estaban desvaídas por la humedad, pero aún se distinguían referencias a distribución de energía, a control térmico, a enlaces de comunicación que, en su momento, debieron apuntar al cielo. Aquello no era un refugio improvisado ni una instalación reciente. Tenía la arquitectura de una fortaleza tecnológica, concebida con una confianza casi arrogante en la capacidad humana para dominar el entorno más hostil. Encontró un archivador encajado contra la pared. Tiró de un cajón y este se dio con un chirrido que resonó demasiado alto en la quietud. Dentro, carpetas deformadas por el agua guardaban documentos amarillentos. Lamar hojeó algunos con cuidado, temiendo que se deshicieran entre sus dedos. Los encabezados hablaban de proyectos, de fases de implementación, de términos que olían a Guerra Fría, incluso para alguien que solo los conocía por relatos. Las fechas se agrupaban a principios de los años 60, una década en la que la paranoia se había convertido en política de Estado. A medida que avanzaba en las hojas, el lenguaje se volvía más urgente, más breve,
Memorandos de evacuación, listas de equipo a retirar, instrucciones que parecían escritas con prisa. Uno de los documentos terminaba abruptamente a mitad de frase, como si quien lo redactaba hubiera tenido que abandonar la sala antes de concluir su pensamiento. No había ningún informe final, ninguna declaración clara de cierre. Solo esa sensación de interrupción, de un proyecto cortado en seco por algo que no se consignó en papel. Lamar imaginó a los técnicos corriendo por aquellos mismos pasillos, cargando lo imprescindible, sellando puertas, dejando atrás toneladas de metal que la montaña engulliría durante décadas. Dejó el archivador y siguió el rastro del calor. En una cámara lateral encontró el corazón mecánico de la instalación. Los grandes generadores principales estaban inmóviles, cubiertos de una capa de hielo que los convertía en esculturas, pero en compartimentos secundarios varios módulos seguían funcionando. Eran más pequeños, menos ambiciosos, pero emitían un zumbido constante y un calor suficiente para mantener el sistema con vida. Tocó uno de los cilindros con el dorso de la mano y sintió un tibio estremecimiento. Ese calor era el que había estado derritiendo el glaciar desde dentro, el que había excavado cavernas bajo la presión de la montaña. La base no se había limitado a sobrevivir. Había alterado el paisaje, lo había reescrito de acuerdo a sus propias necesidades energéticas. Los conductos que transportaban ese calor se adentraban en una sección donde el metal cedía su lugar a la piedra desnuda. Allí el hielo había retrocedido por completo, dejando la roca húmeda al descubierto. Fue en esa frontera entre lo construido y lo natural donde Lamar encontró la primera prueba inequívoca de que no estaba solo. Un rollo de cuerda apoyado con cuidado contra la pared, 3 colchonetas térmicas apiladas, mantas dobladas con un orden casi reverencial. No eran restos arrojados al azar. Alguien había preparado aquel lugar para quedarse. Sobre la piedra, una flecha tosca había sido grabada con algún objeto afilado. Al lado, una sola palabra se distinguía entre las gotas de condensación que ya empezaban a difuminarla. Calor. Lamar se quedó agachado un momento, leyendo aquella súplica elemental, consciente de que los excursionistas no habían huido hacia arriba en un arrebato final. Habían elegido avanzar, guiados por la promesa más básica de supervivencia. El murmullo que había escuchado antes se hizo más claro a medida que avanzaba. Ya no era solo el latido mecánico de la base, sino un sonido humano, un roce de pasos, el tintinear apagado de metal contra metal. Apagó el frontal para no irrumpir en ese mundo subterráneo como una aparición hostil. El resplandor azul bastaba para orientarlo, y prefería que su llegada no se anunciara con un destello violento. El pasaje se abrió a un espacio amplio que había sido un almacén. Las vigas de acero aún formaban un arco sólido sobre su cabeza, pero el hielo las había moldeado en contornos suaves, creando nichos donde ahora colgaban lonas y paneles reciclados. Una cadena de pequeñas luces seguía el perímetro, alimentada por cables que se perdían en el laberinto de la base. En el centro, un grupo de personas se reunía alrededor de una estufa improvisada, hecha con piezas que Lamar no supo identificar, pero que cumplían su función con eficiencia silenciosa. Un conducto viejo canalizaba el humo hacia el sistema de ventilación original, y el olor tenue a madera quemada le llegó como un recuerdo de otros inviernos. Nadie se percató de su presencia hasta que una mujer levantó la vista. Sus ojos se agrandaron al reflejar la tira luminosa de la parca de Lamar, y el movimiento fue suficiente para que todos los demás se volvieran hacia él. El silencio que se instaló era más pesado que la tormenta de la superficie, cargado de un instinto antiguo que reconoce al intruso antes de formular una palabra. «Soy guardabosques», dijo Lamar alzando las manos para que vieran que no empuñaba nada. Su voz resonó demasiado fuerte en la bóveda helada. «He venido porque hay personas desaparecidas. Creo que ustedes saben de quién hablo». Un hombre se adelantó desde el grupo. Era alto, con la barba salpicada de cristales de hielo, a pesar del calor que emanaba del suelo. Sostenía un tubo metálico en la mano, no como un arma declarada, sino como una posibilidad. Lamar sostuvo su mirada sin desafiarlo, consciente de que cualquier gesto brusco podía desatar un pánico injustificado. Después de unos segundos que parecieron minutos, el hombre bajó el tubo
y le indicó con un gesto que bajara la voz. No deberías estar aquí, dijo. Nadie debería. A partir de ese momento, Lamar fue conducido por un entramado de salas y corredores que transformaron su percepción de la base. Pasó junto a literas fabricadas con chatarra, mesas marcadas por el uso constante, estanterías donde frascos de agua, recolectada por condensación, se alineaban con una pulcritud casi doméstica. En antiguos conductos de ventilación habían instalado bandejas con tierra transportada desde la superficie a lo largo de años, y en ellas crecían brotes pálidos que desafiaban la lógica de un mundo sin sol. Un portátil viejo, conectado a baterías portátiles, mostraba gráficos de monitoreo, líneas que subían y bajaban como un electrocardiograma de la montaña. En un rincón más silencioso, un pequeño grupo se había reunido en torno a una terminal que alguien había logrado reactivar. La pantalla reproducía un video. Lamar reconoció el rostro al instante. Era el mismo joven que había sonreído en la memoria USB, ahora con los ojos hundidos y los labios agrietados. La imagen se congeló justo cuando el hombre alto que lo guiaba se volvió hacia él. «Esa es la última grabación», dijo, antes de que decidiera quedarse. Vieron el clip juntos. El joven hablaba en susurros, explicando que habían sido rescatados por personas que vivían bajo el hielo, personas que no tenían a dónde ir. Hablaba del calor, de la comida, de la sensación de haber encontrado un refugio en un mundo que los había empujado hasta el límite. Decía que les habían dado una opción, volver a la superficie o quedarse, y que él había elegido quedarse. Cuando la pantalla se apagó, Lamar se encontró rodeado de rostros que no mostraban hostilidad, sino una expectativa cautelosa. Comprendió entonces que aquello no era un campamento temporal. Era una comunidad, formada por capas de personas que habían caído por las grietas de la sociedad, del mismo modo que habían caído bajo el hielo. El hombre alto se presentó como Everett y, sin ceremonias, comenzó a contarle la historia de aquel lugar. Una historia que no aparecía en ningún mapa ni en ningún archivo oficial. Everett condujo a Lamar más allá del antiguo almacén, convertido en comedor, y el recorrido dejó de parecer una inspección para transformarse en una revelación. Los pasillos se ramificaban como venas, algunos estrechos y bajos, otros amplios y sostenidos por columnas de acero que todavía resistían la presión lenta e incesante del glaciar. A cada pocos metros había señales de adaptación humana, detalles pequeños que hablaban de años de ensayo y error. Una repisa improvisada donde se secaban guantes, un trozo de espejo atornillado a la pared para que alguien pudiera afeitarse, una cuerda que marcaba un atajo entre dos zonas que el plano original de la base jamás había previsto. El murmullo de voces y pasos se mezclaba con el zumbido constante de los sistemas, y por primera vez desde que había atravesado la puerta metálica, Lamar sintió algo parecido a la normalidad. No era un lugar cómodo ni seguro, pero tampoco era el vacío hostil de la superficie. Allí había vida organizada, una coreografía discreta que permitía a decenas de personas existir bajo toneladas de hielo sin que la montaña se lo impidiera de inmediato. En una sala que había sido un depósito de repuestos, un grupo de mujeres y hombres trabajaba alrededor de un panel abierto. Uno sostenía una linterna mientras otro ajustaba un cable con movimientos cuidadosos, como si se tratara de un órgano delicado. Everett explicó que aquel era un nodo crítico, una intersección de circuitos que distribuía energía térmica a los sectores más fríos del complejo. Si fallaba, algunas zonas quedarían inhabitables en cuestión de horas. Lamar observó las manos sucias de grasa, las miradas concentradas, y pensó en cuántas personas arriba jamás imaginarían que bajo sus pies alguien estaba reparando el latido de la montaña. Continuaron hacia una galería donde los restos de antiguos archivos se habían transformado en dormitorios. Las literas eran estrechas, construidas con paneles arrancados de viejos gabinetes, pero cada una tenía una manta doblada con cuidado, un libro gastado, una fotografía pegada con cinta. No eran simples refugios contra el frío, eran territorios personales reclamados dentro de un espacio que originalmente no había sido concebido para albergar historias privadas. Everett se detuvo frente a una abertura que daba a un área iluminada por una luz más clara, casi dorada. Allí, los conductos de ventilación habían sido reconvertidos en una suerte de invernadero subterráneo. Bandejas de plástico,
algunas con grietas reparadas con pegamento improvisado, contenían tierra oscura que había sido transportada desde la superficie en mochilas a lo largo de los años. Brotes verdes, pálidos pero decididos, asomaban entre el sustrato, buscando una fuente de vida que no venía del sol sino de la obstinación humana. Lamar se quedó mirando aquellas plantas con una emoción inesperada. Bajo kilómetros de hielo, alguien cultivaba esperanza en forma de hojas frágiles. Más adelante, un grupo de personas se reunía alrededor de un portátil viejo, conectado a una maraña de baterías recargadas a través de los sistemas antiguos de la base. En la pantalla parpadeaban líneas de código y gráficos que subían y bajaban, indicadores de presión, temperatura, flujo de energía. Una mujer de cabello canoso explicó que habían aprendido a leer esos datos con el tiempo, que ya no confiaban en alarmas automáticas porque muchas habían dejado de funcionar. Escuchaban la montaña, dijo, y traducían sus quejas en números. El recorrido terminó en una sala más silenciosa, donde la gente hablaba en susurros, aunque nadie se lo hubiera pedido. Allí se encontraba la terminal que Lamar había visto al llegar, y el rostro del excursionista joven todavía parecía flotar en el aire, como si la imagen se resistiera a desaparecer. Everett se acercó y tocó un botón, apagando la pantalla. El silencio posterior fue espeso. «No se murieron», dijo entonces, como si hubiera estado respondiendo a una pregunta no formulada. «Los encontramos cuando ya casi no podían caminar. Congelaciones leves, agotamiento, miedo. Podríamos haberlos llevado arriba, quizá. Pero vieron esto y pidieron quedarse». Lamar lo miró con una mezcla de incredulidad y comprensión. Había visto la desesperación en los videos, la forma en que la tormenta había convertido una aventura en una trampa mortal. Si alguien les ofrecía calor y refugio en ese momento, ¿quién tendría fuerzas para rechazarlo? Se sentaron en torno a una mesa hecha con restos de paneles, y otros miembros de la comunidad se unieron poco a poco. No parecía una asamblea formal, sino una conversación que había estado esperando ocurrir. Everett comenzó a relatar cómo todo había empezado. Un hombre había caído por una zona débil del glaciar más de una década atrás, rompiéndose una pierna. Pensó que moriría allí mismo, sepultado por la nieve, pero el hielo cedió y lo dejó deslizarse hasta una cavidad donde el aire era más templado. Arrastrándose, había descubierto la puerta metálica y la base abandonada. Sobrevivió a fuerza de voluntad, de calor residual, de restos de comida olvidados por los técnicos que se marcharon décadas antes. Cuando por fin pudo regresar a la superficie, no lo hizo para pedir ayuda. Volvió con suministros, con herramientas, con la decisión silenciosa de no dejar que aquel lugar se convirtiera en una tumba para sí mismo. Con el tiempo, empezó a llevar a otros, personas que no tenían a dónde ir cuando el invierno cerraba las calles de Anchorage, veteranos que no dormían bien bajo cielos abiertos, almas cansadas de una vida que siempre parecía expulsarlos hacia los márgenes. La base se transformó en un secreto compartido, una ciudad oculta que crecía como un arrecife humano bajo el hielo. Lamar escuchó esas historias con atención, pero también con la inquietud de quien ve más allá del presente inmediato. Mientras Everett hablaba, sus ojos se desviaban hacia las grietas finas que recorrían algunas vigas, hacia los puntos donde la condensación se acumulaba formando pequeñas cascadas sobre el metal. Tocó una columna y sintió una vibración irregular, distinta al pulso principal de la base. Preguntó cuánto tiempo llevaba allí esa fisura. Everett tardó en responder. Dijo que la había notado el invierno anterior y que habían reforzado la zona lo mejor que pudieron. Lamar comenzó a hablar entonces, no como guardabosques, sino como alguien que había pasado demasiados años leyendo el comportamiento de estructuras bajo estrés. Explicó que el glaciar no era una masa inmóvil, que se desplazaba centímetro a centímetro, empujando contra todo lo que se interpusiera en su camino. Explicó que los sistemas que mantenían el calor funcionando eran antiguos, que habían sido diseñados para operar quizá unos pocos años, no para soportar medio siglo de presión constante. Explicó que si algo fallaba de manera catastrófica, no habría señales claras, no habría tiempo para evacuar. Simplemente, un día, el techo podría descender y aplastar todo lo que habían construido. Algunos bajaron la mirada,
Otros fruncieron el ceño, como si esa posibilidad fuera una ofensa. Everett no negó nada. Solo dijo que lo sabían, que cada noche, al acostarse, sentían el crujido de la montaña como un recordatorio de que vivían sobre tiempo prestado. Pero también dijo que arriba no era mejor. Arriba eran invisibles, descartables, empujados de refugio en refugio hasta que el invierno los borraba con más crueldad que cualquier glaciar. Los excursionistas se unieron a la conversación. Contaron deudas, trabajos perdidos, familias que no habían sabido cómo ayudarlos. Hablaron de la tienda, de la tormenta, de la decisión de seguir el resplandor azul porque era eso o congelarse en la oscuridad. Lamar se dio cuenta de que para ellos no se trataba de aventura, ni siquiera de rebeldía. Habían llegado a Denali huyendo de otra forma de vacío. La petición llegó sin rodeos. Le pidieron que no informara a nadie de la existencia de la base, que no marcara el lugar, que no convirtiera aquel refugio en un punto rojo en un mapa oficial. Everett fue el último en hablar. Dijo que no quería que la historia terminara con helicópteros descendiendo sobre la llanura helada, con ingenieros sellando túneles y trabajadores sociales obligando a la gente a volver a una vida que los había rechazado una y otra vez. Lamar se levantó de la mesa y se alejó hacia el límite donde la piedra natural se encontraba con el metal antiguo. Apoyó la palma en la roca y cerró los ojos. El pulso de la base vibraba bajo su piel, recordándole que aquel lugar no era un milagro eterno, sino un equilibrio frágil. Pensó en la tienda cortada desde dentro, en la memoria USB, en el rostro del joven que había decidido quedarse. Pensó en su propia historia, en cómo había llegado al norte buscando una forma de desaparecer sin morir. Comprendió entonces que su decisión no se reduciría a un simple informe. Lo que eligiera hacer a partir de ese momento definiría si aquella ciudad bajo el hielo seguiría existiendo como un secreto o se convertiría en otra historia trágica archivada bajo un número de caso. Regresó con los demás con una gravedad que hizo que las conversaciones se apagaran. Aún no dijo nada, pero la tensión en la sala anunciaba que el momento de elegir se acercaba. Bajo toneladas de hielo, un grupo de personas esperaba a que un solo hombre definiera el límite entre la ley y la supervivencia, entre el mapa y el mundo real. Lamar pasó la noche en un rincón estrecho de la ciudad subterránea, tendido sobre un colchón improvisado que alguna vez había sido parte del aislamiento térmico de un conducto. El sueño llegó en fragmentos breves, siempre interrumpido por el murmullo profundo de la base, ese pulso constante que no dejaba que el silencio fuera completo. Cada vez que cerraba los ojos, el temblor parecía acomodarse en su pecho, como un reloj invisible que marcaba una cuenta regresiva que nadie había escrito en ninguna parte. La montaña no dormía. Respiraba, apretaba, aflojaba, y en ese vaivén mantenía con vida a decenas de personas que se habían vuelto parte de su anatomía. Cuando despertó, el ritmo cotidiano de la ciudad bajo el hielo ya estaba en marcha. Había quienes se turnaban en la vigilancia de los paneles, inclinados sobre agujas y pantallas que traducían el lenguaje de la base a cifras comprensibles. Otros caminaban hacia los invernaderos improvisados, cargando recipientes con agua de condensación para alimentar los brotes pálidos que luchaban por crecer lejos del sol. Los excursionistas, ya sin la rigidez de la noche anterior, ayudaban en silencio, como si el simple hecho de tener tareas los anclara a un presente que había dejado de ser una pesadilla. Everett encontró a Lamar de pie junto a una viga marcada por una grieta reciente. La fisura era fina, apenas perceptible, pero el guardabosques la reconoció de inmediato como un síntoma, no como un detalle aislado. Everett habló sin rodeos. Dijo que desde la llegada de Lamar la palabra secreto había perdido peso. Ya no era un refugio que solo ellos conocían. Ahora existía en la mente de alguien que podía, con una sola transmisión, transformar aquella ciudad en un expediente. Caminaron juntos por un sector donde el techo se arqueaba demasiado bajo, obligándolos a inclinar la cabeza. Allí, un cable grueso había sido remendado con cinta y abrazaderas, una solución temporal para un problema permanente. Lamar lo señaló y explicó que ese tipo de arreglos acumulaba tensión,
que cada parche era un punto débil añadido a una estructura que no había sido pensada para soportar la presión de un glaciar en movimiento durante medio siglo. Habló de condensación en lugares donde antes no existía, de deformaciones lentas que se volvían visibles solo para quien las buscaba con la paciencia de los años. Reunió a la gente en la antigua sala de reuniones, donde aún se distinguían bajo el hielo las siluetas de logotipos borrados. No usó un tono autoritario ni disfrazó sus palabras con consuelo. Les dijo lo que veía, lo que sabía y lo que temía, que la base estaba envejeciendo más rápido de lo que cualquiera quería admitir, que el hielo, al moverse, estaba reescribiendo la geometría de las salas, torciendo soportes, estrangulando conductos, que si algo cedía de manera repentina, no habría señal previa ni oportunidad de escapar. Simplemente el lugar colapsaría y nadie arriba sabría dónde excavar. Hubo protestas, negaciones, silencios que pesaban tanto como cualquier grito. Algunos hablaban de los inviernos pasados, de cómo siempre habían sobrevivido, de la manera en que la base parecía protegerlos. Otros, más jóvenes o más cansados, se quedaron mirando el suelo, como si por primera vez consideraran que el refugio podía ser también una trampa. Los excursionistas hablaron al final. Dijeron que comprendían el riesgo, pero que no regresarían a la superficie, que arriba los esperaba una vida que ya los había derrotado antes de empujarlos hacia Denali. Lamar se encontró a sí mismo dividido entre dos lealtades que no podían coexistir sin dolor. Su formación le gritaba que debía informar, que un asentamiento clandestino en un parque nacional era una amenaza tanto para sus habitantes como para el entorno. Pero su experiencia humana, la misma que lo había llevado a aceptar turnos de invierno como una forma de penitencia personal, lo detenía. Había visto demasiados rescates que no eran más que devoluciones a un vacío distinto. Menos frío, pero igual de mortal. La decisión no llegó como un trueno, sino como una aceptación cansada de que no existía una opción limpia. Dijo que no transmitiría las coordenadas exactas del acceso. La sala exhaló un alivio colectivo que se sintió como una corriente de aire templado. Pero no se quedó allí. Explicó que tampoco fingiría que el lugar era seguro, que regresaría a la superficie y reportaría que los excursionistas habían sido hallados en un sistema de cuevas naturales bajo el glaciar Root, omitiendo la existencia de la base, que buscaría la manera de organizar, bajo el pretexto de monitoreos geológicos, entregas discretas de suministros en un área amplia, suficiente para que ellos reforzaran las zonas más vulnerables y acumularan reservas, que ayudaría a cualquiera que quisiera marcharse a hacerlo sin preguntas, sin documentos que lo devolvieran a aquel lugar. Everett lo observó durante un largo minuto antes de asentir. No era un acuerdo pleno, sino un reconocimiento mutuo de que la alternativa era peor. Los excursionistas intercambiaron miradas, midiendo un futuro que ya no se reducía a dos extremos. Lamar sintió entonces que había cruzado una frontera invisible, no la del hielo, sino la de la responsabilidad. Lo que ocurriera a partir de ese momento no estaría respaldado por ningún reglamento, solo por su propia conciencia. Cuando llegó la hora de partir, Everett lo acompañó hasta la cámara, donde la puerta metálica marcaba el límite entre el mundo enterrado y el mundo visible. Antes de que Lamar ascendiera, Everett colocó en su mano un pequeño disco cortado del revestimiento de un instrumento antiguo. Tenía grabado un patrón que recordaba a los cristales de la cueva, un símbolo improvisado de un lugar que no figuraba en ninguna cartografía. Dijo que era un recordatorio de que aquello no había sido un sueño. El ascenso fue más arduo que el descenso. El aire se volvió progresivamente más frío, más seco, hasta que el aliento volvió a convertirse en nubes blancas. Cuando emergió a la cuenca del Teclanica, la tormenta había amainado lo suficiente para que el paisaje se mostrara como una extensión lisa, recién cubierta por una capa de nieve que ocultaba cada fisura. El mundo de abajo había sido borrado por el mismo proceso que lo había creado. Lamar se quedó inmóvil un momento, respirando la dureza de la superficie. Sacó el GPS del bolsillo y buscó la marca que había dejado junto a la grieta. El pulgar se detuvo sobre la opción de eliminar. Por un instante imaginó el ruido de helicópteros, las luces barriendo la llanura, la ciudad bajo el hielo convertida en un titular breve y luego en un recuerdo incómodo. Cerró los ojos y pensó en los brotes verdes,
en los cables remendados, en la palabra calor escrita en la piedra. Presionó el botón y la coordenada desapareció. Denali no reaccionó. No hubo temblor ni silencio especial, solo la continuidad de una montaña que había decidido ocultar un segundo mundo bajo su piel. Lamar guardó el pequeño disco metálico en el bolsillo interior de la parca y se dio la vuelta hacia la luz distante de la cabaña de patrulla, llevando consigo un secreto que no figuraría en ningún informe y una certeza que le pesaría el resto de su vida. El regreso a la cabaña de patrulla no tuvo nada de triunfal. Lamar caminó con la sensación de que cada paso se alejaba de un territorio real para adentrarse en una versión incompleta del mundo. Una superficie que ya no era capaz de contener todo lo que él sabía. El viento había amainado lo suficiente como para que la noche pareciera menos hostil, pero aquella calma tenía un filo engañoso, como si Denali estuviera satisfecha por haber escondido de nuevo su secreto bajo una capa fresca de nieve. La montaña respiraba, eso era innegable, y Lamar, que había sentido ese aliento en la piel y en los huesos, ya no podía ignorarlo. La cabaña emergió de la penumbra con la misma discreción con la que había desaparecido su rastro en el exterior. Cerró tras de sí, se desprendió de la parca y dejó caer el equipo en el banco de madera, demasiado cansado para ordenar nada. El generador seguía luchando contra el frío, y la radio emitía un murmullo estático que ahora le resultaba casi ofensivo por su normalidad. Se sentó ante la mesa y extendió el mapa. No para orientarse, sino para comprobar hasta qué punto aquel papel había quedado obsoleto. Las líneas topográficas marcaban una superficie lisa, indiferente, donde según la cartografía oficial no había más que hielo y roca. Lamar apoyó el dedo sobre el punto que había borrado del GPS y sintió una mezcla de alivio y vértigo. En ese gesto mínimo, había transformado un descubrimiento en una ausencia. Pasó las siguientes horas redactando un informe que decía mucho sin decir nada. Escribió que los excursionistas habían sido localizados en un sistema de cavidades naturales bajo el glaciar Rudd, que las condiciones meteorológicas y la topografía hacían imposible una evacuación inmediata, que sería necesario realizar estudios geológicos antes de cualquier operación. Era un lenguaje aprendido, diseñado para demorar decisiones, para convertir la urgencia en burocracia. Mientras tecleaba, el pequeño disco metálico que Everett le había entregado descansaba sobre la mesa, reflejando la luz amarillenta de la lámpara como un ojo diminuto. Lo tocó varias veces sin darse cuenta, como si necesitara asegurarse de que aquel mundo no se disolviera en su memoria. Los días siguientes se sucedieron con una monotonía tensa. Cada vez que la radio chisporroteaba, Lamar esperaba una pregunta que no llegaba, una orden que no debía obedecer. Desde la central enviaron mensajes de condolencia, de prudencia, de planificación. Nadie sospechaba que bajo la nieve se extendía una ciudad clandestina, que un pulso mecánico estaba modificando el corazón de Denali. Y Lamar se encontró actuando en dos realidades paralelas. En una, cumplía con su deber visible, patrullando sectores seguros, actualizando reportes. En la otra, trazaba mentalmente rutas que no existían en ningún mapa, imaginando cómo podría dejar caer suministros sin delatar el acceso. Cómo señalar una zona amplia sin convertirla en un punto de interés. Una semana después, el clima mejoró lo suficiente para que un helicóptero sobrevolara la región. Lamar observó desde la distancia cómo la aeronave dibujaba círculos lentos sobre el blanco infinito. Sabía que buscaban lo que él había decidido ocultar, pero también sabía que la montaña se defendía mejor que cualquier silencio. Desde el aire, la cuenca del Teclánica era una superficie uniforme, sin fisuras visibles, sin sombras que delataran una garganta abierta. La nieve reciente había hecho su trabajo con la eficacia de un cómplice. Cuando el helicóptero se alejó, Lamar sintió que el peso en su pecho se redistribuía, no se aligeraba, solo se acomodaba de otra forma. No tardó en poner en marcha su plan. Bajo el pretexto de estudios geológicos rutinarios, logró que se aprobara la instalación de sensores en una franja amplia del glaciar. Aquello le daba una excusa para transitar áreas cercanas al acceso, sin tener que explicar cada desviación.
Preparó paquetes pequeños, sellados, con baterías, medicamentos, filtros de agua, herramientas básicas. Los escondía en puntos aleatorios dentro de un perímetro que solo él sabía leer, confiando en que Everett y los suyos reconocerían las señales discretas que acordaron en la cueva. Marcas tan sutiles que un ojo entrenado en la superficie jamás notaría. En una de esas incursiones, cuando el invierno empezaba a aflojar su mordida, Lamar se detuvo en la llanura que se extendía sobre la ciudad subterránea. El sol bajo del norte pintaba el hielo con tonos rosados y azules, una belleza tan absoluta que resultaba casi insultante. Pensó en las personas que en ese mismo instante estarían caminando bajo sus botas, ocupadas en reforzar una viga, en regar una bandeja de brotes, en escuchar el pulso de la base como si fuera una canción antigua. Se arrodilló y apoyó la mano sobre la nieve. No sintió el temblor con la claridad de la primera vez, pero estaba allí, sutil, insistente, un recordatorio de que bajo aquel manto se extendía un mundo que respiraba. A veces se preguntaba cuánto tiempo podría sostener esa mentira compartida. La montaña no era estática. Cada invierno empujaba un poco más, cada verano aflojaba un poco la presión. No había solución definitiva, solo aplazamientos. Sin embargo, había visto suficientes rescates fallidos como para saber que la verdad no siempre salva. A veces solo cambia la forma de perder. Con el paso de los meses, algunos de los habitantes de la ciudad bajo el hielo empezaron a marcharse. No lo hacían en masa ni con dramatismo, sino como quien se despide de una casa que ya no puede mantener. Lamar los ayudaba a encontrar rutas seguras, los recibía en la superficie sin preguntas, los conectaba con servicios que conocía por años de patrulla. Nunca mencionaban el lugar del que venían. Era un pacto tácito, una omisión compartida que los protegía tanto como lo sería. En la cabaña, el pequeño disco metálico se convirtió en su único testigo. A veces lo sacaba del bolsillo y lo observaba durante largos minutos, siguiendo con el dedo el patrón grabado, un mapa sin coordenadas. Pensaba en Everett, en los excursionistas, en la primera persona que había caído por la grieta y había decidido no volver a desaparecer en la superficie. Pensaba en sí mismo, en cómo había llegado a Denali buscando silencio y había encontrado un mundo que exigía ser escuchado. Una noche, mientras el viento volvía a levantarse y la nieve empezaba a cubrir de nuevo las huellas, Lamar salió al porche de la cabaña. El parque estaba en calma aparente, la vastedad extendiéndose en todas direcciones sin admitir fisuras. Se quitó el guante y dejó que el aire frío mordiera su piel, un gesto casi ritual. Luego apoyó la mano desnuda sobre la madera helada del pasamanos y cerró los ojos. En ese contacto mínimo, en ese límite entre lo vivo y lo enterrado, creyó sentir otra vez el pulso profundo que lo había llevado a romper cada regla que conocía. No sabía cuánto tiempo podría mantener aquel equilibrio, ni si el mundo de abajo sobreviviría a otro invierno. Pero sí sabía que, mientras él caminara por Denali, la montaña tendría un aliado involuntario. Alguien dispuesto a dejar que los mapas se quedaran incompletos para que las personas pudieran seguir existiendo donde nadie debía buscarlas. Bajo el hielo, el corazón oculto de la base seguía latiendo, y Lamar, guardabosques de una frontera invisible, comprendió que ya no patrullaba solo un parque. Custodiaba un secreto que había aprendido a respirar. Suscríbete ahora mismo para no perderte la próxima historia, porque lo que viene después es aún más impactante. Mira también los otros videos del canal. Allí te esperan más giros que no vas a ver venir. Y si esta historia te dejó con la piel de gallina, compártela con tus amigos y en tus redes, para que ellos también descubran lo que se esconde bajo el hielo.